Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por venir, y a Traficantes por dejarnos este espacio tan magnífico para organizar esta actividad. Yo soy Álvaro del Grupo Taller de Historia Social. Somos un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid que nos encargamos de estudiar pues, sobre todo el mundo de las clases populares, el trabajo, la protesta social y el conflicto en Castilla y sobre todo en Madrid entre los siglos XVI y XIX. O sea que, aprovechando para hacer un poco de publi, nuestra web es historiasocial.org. En Twitter estamos en @historia_social y también en Facebook, Grupo Taller de Historia Social. Ahí podéis encontrar nuestros trabajos y demás. Y bueno, hoy tenemos la suerte por fin de contar con Chris Elam, que había estado con su último libro ocupado y llevamos tiempo detrás suya, a ver si podemos organizar una charla con él, que nos va a hablar de los mitos de la Segunda República. Y bueno, para presentarle muy brevemente, decir que muchos conocemos a Elam a través de este libro fantástico de la lucha por Barcelona, Clase, Cultura y Conflicto, 1898-1937. Es un libro que ha tenido un gran impacto no solo en el mundo de la historia, sino también de los movimientos sociales, porque nos presenta el anarcosindicalismo no desde una óptica más institucional o incluso laboral. A veces parece que en el siglo XX el sindicalismo acababa en la puerta de la fábrica y no tiene nada que ver con la vida cotidiana de los barrios. Elam aquí nos presenta el sindicalismo como algo articulado en torno y a partir de las culturas y experiencias de protesta cotidianas de la clase obrera de Barcelona. Parte del estudio del espacio urbano, de la ciudad burguesa y la ciudad obrera, la ciudad dividida, y estudia las estrategias cotidianas de resistencia, las redes de apoyo mutuo entre los vecinos y vecinas y de paisanaje, los ilegalismos populares, la cultura antipolicial de las clases populares, y después cómo el anarcosindicalismo llega de alguna manera a articular y a potenciar esas dinámicas que eran preexistentes. Al centrarse tanto en ese estudio de las culturas cotidianas de protesta, nos encontramos con grandes sorpresas en este libro, ¿no? Nos encontramos con los trabajadores y trabajadoras pues paralizando desahucios, haciendo entre comillas scratches a los caseros que subían el precio de los alquileres. Nos encontramos con la huelga de inquilinos, nos encontramos con acciones tipo yo no pago o simpas que hacían los obreros en paro en restaurantes, incluso en el Ritz, para protestar por la situación de los desempleados. Y nos encontramos, en definitiva, con una serie de prácticas de apoyo mutuo pues, que nos pueden recordar mucho, ¿no?, las luchas que hoy en día se desarrollan en Madrid, sobre todo a raíz del 15M y a las dinámicas de apoyo mutuo a nivel barrial, ¿no? Entonces, sin duda, un libro que tenéis que leer, lo tenéis ahí en la entrada justo, lo podéis comprar aquí en Traficantes. Y su último trabajo, que es una biografía de José Peirats, Vivir la anarquía, vivir la utopía. Es una biografía fantástica. Yo destacaría simplemente una cosa, porque es un libro para la polémica también, ¿no? Es un libro que desmonta la visión tradicional del anarquismo o el anarcosindicalismo dividido en dos grandes sectores, ¿no?, en radicales y moderados, en sindicalistas y faístas, porque Peirats es inclasificable en cualquiera de estos grupos. Él participó de forma muy beligerante en las luchas internas de la CNT, pero de formas que aparentemente son incoherentes si no entendemos bien la postura del personaje. Es decir, le encontramos criticando las insurrecciones anarquistas de los años 32, 33 y la del 34 también, tal y como se produjo en Barcelona, criticando el vanguardismo, el bolchevismo, digamos, del grupo Nosotros, de Durruti, Caso, García Oliver, la idea de que la revolución la podían traer las pistolas y la gimnasia revolucionaria. Él, en el sentido muy sindicalista, nunca dejó de trabajar de ladrillero. Incluso hay varios episodios en los que, bueno, era un gran periodista, digamos, antes de ser historiador, y él se negó a trabajar en La Soli o en Tierra y Libertad porque no estaba de acuerdo con la línea política que tenían en ese momento los periódicos del movimiento libertario. Y prefería volver a su trabajo de ladrillero, incluso trabajar en la recolección de la fruta en Castellón, antes que vender su pluma, entre comillas, a unas ideas dentro de la CNT y de la FAI que no compartía. Sin embargo, después de verle, entre comillas, tachado de, vamos a decir, moderado por criticar la gimnasia revolucionaria de estas insurrecciones con escasa base social de estos años, cuando llega el 36 y la colaboración de la CNT y de un sector también de la FAI con la República, es uno de los más vehementes críticos de esta burocratización del anarcosindicalismo, de la colaboración con el gobierno republicano y de esta idea que dice siempre Chris de los comités superiores, ¿no?, de la CNT y de la FAI, que acababan imponiendo sus posiciones sobre los comités de base en una dinámica cada vez más jerárquica y menos democrática, hasta el punto de que hay varios episodios en los que le censura directamente, o sea, le amenazan con quitar el papel para dejar de publicar su periódico si no cambiaba la línea y dejaba de criticar a la jerarquía, digamos, de la CNT y de la FAI, ¿no?
Digo que es un libro para la polémica porque a través de la figura de Peirats, Cris lanza unas críticas muy duras contra, como he dicho, el grupo Nosotros, contra Abad de Santillán, contra Federica, por supuesto. Y si vamos a hablar de los mitos de la Segunda República, este es un libro muy interesante para reflexionar sobre los mitos del movimiento libertario, ¿no? Porque la figura de Durruti, de Ascaso y de García Oliver quedan bastante cuestionadas y da mucho para la reflexión. Simplemente y para acabar, decir que este tema de los mitos de la Segunda República, ahora que estamos a un par de semanas del 14 de abril, me parece muy relevante y simplemente por un motivo que me preocupa, digamos, es que ahora que se habla tanto de la memoria histórica y que es plausible que dentro de unos meses haya un cambio de gobierno o dentro de unos años y por primera vez se haga en España, digamos, una política de memoria histórica, corremos el riesgo de que se nos construya una memoria unilateral de la República como un todo homogéneo en el que no se tengan en cuenta las divisiones y las contradicciones internas, digamos, del bando antifascista. Ahora que se habla de renombrar las calles y demás, tan peligroso es una desmemoria como la que tenemos hoy en día, después de 40 años de franquismo, como una memoria de una república, digamos, burguesa liberal que sería equiparable al régimen actual y cuadros radicales extremistas que habrían sacado las pistolas, pero que básicamente la República habría sido un orden burgués alterado por un golpe fascista sin tener en cuenta la revolución que se produjo. Y bueno, sin más, os dejamos con Chris Ilan y ya está. Muchas gracias, Álvaro. No sé si se oye. Sí, vale. Ojalá, sí. Ojalá que pudiera hablar en castellano así sin apuntes, pero muchas gracias, Álvaro, y gracias a los amigos del grupo Taller y a los traficantes por haberme invitado y gracias a vosotros por venir. Pues voy a comenzar. Aquí vemos una representación famosa de la Segunda República. Mi charla hoy se enfoca más en el león, el guardaespaldas de la niña bonita. Se enfoca entonces en la represión republicana y cómo se puede ver la República como un intento de gestionar la crisis del Estado español. Hay varios elementos a esa crisis. Para Antonio Gramsci, por ejemplo, sería un buen ejemplo de la crisis hegemónica del Estado. Queda claro que el Estado monárquico no tenía muchos mecanismos ideológicos para reproducirse y se basaba con el tiempo cada vez más en la represión. Lo de los años 30, antes de los años 30 y en los años 30, es una crisis que tiene mucho que ver con la lucha contra el Estado español de amplios sectores del pueblo español. Y claro, el rechazo del Estado es muy evidente en Cataluña y en el País Vasco, y más aún con el movimiento libertario. Como ha dicho Álvaro, he dedicado largos años, a pesar de mi aire juvenil, he dedicado largos años al estudio del movimiento libertario, pero hoy no voy a hablar tanto del anarquismo, voy a hablar más de la República y primero voy a empezar hablando un poco de los historiadores y algunos mitos que han generado los historiadores sobre la República. Lamento decepcionaros, pero francamente hay mucha trampa entre los del gremio. Algunos historiadores ocultan su partidismo y su perspectiva, aunque siempre lo tienen uno. Los historiadores son seres humanos, la mayoría son seres humanos de carne y hueso. La cuestión es si la esconden bien o no. Yo prefiero ser abierto sobre la mía.
Pero francamente no todos los historiadores son así. Tenemos el caso de los historiadores neorevisionistas y conservadores, gente, para nombrar alguna gente, pero me están grabando, así que mi abogado está esperando ahí fuera para cortar la grabación. Pero tenemos gente como Fernando del Rey Reguillo y Manuel Álvarez Taddeo, y no sé si algunos de vosotros habéis leído sus trabajos, pero la mantra de esos historiadores es la objetividad. Repiten eso, que son historiadores objetivos, hablan como los historiadores positivistas del siglo XIX, hablan de su trabajo científico, su trabajo desapasionado, y en su visión del mundo, los historiadores de izquierdas, qué pena, no hay señal. Sí, oye, ese no, vale. No hay, el cañón ha fallado. Ahora sí, vale, porque voy a cambiar la imagen en un momento y no quiero perder el momento. Bueno, esos historiadores científicos y objetivos, según ellos, según su visión del mundo, los historiadores de izquierdas son apasionados, incluyendo los ingleses. Los ingleses, para ellos, algún inglés puede tener su pasión. Y los historiadores de izquierda son militantes. Bueno, cambiamos la niña bonita por esa foto. Si una imagen vale más que 1000 palabras, aquí vemos Álvarez Taddeo, allí, al lado de otro famosillo. Y bueno, eso no es militancia, claro, es otra cosa. No lo dejo a vosotros a decidir lo que es. Pero según los neorevisionistas, y eso es lo que dice con mucha fuerza Álvarez Taddeo, la República era un sistema represivo dominado por la izquierda. También cuentan que la derecha se encontraba excluida del juego político durante la República. Así que en esa versión del pasado, el golpe militar, el golpe de los franquistas del 36, no destruyó la democracia republicana, porque según ellos la democracia ya no existía. Y fue esa realidad que hizo inevitable la guerra civil. La derecha se sintió obligada a rebelar contra un sistema opresivo como era la República. No fue posible la paz. Os suena la frase, me imagino. Y así los neorevisionistas se acercan a los mitos fundacionales del franquismo. Algo importante, no quiero decir, y no he dicho, y mi abogado me acordó no decirlo, no quiero decir que esos historiadores son franquistas. Claramente no son franquistas. Pero si les lees, y no lo recomiendo francamente, si les lees, se nota que hay una versión militante del pasado. Y para ellos es como si la Guerra Fría no hubiera terminado. Son historiadores conservadores, aunque se consideran liberales en frente a una izquierda autoritaria.
Por ejemplo, cuando pasó lo de Rita Maestre y la protesta en la capilla de la Complutense, del Rey Reguillo y algún otro de su grupo salieron defendiendo la libertad de culto, pero eso es muy compatible con ser un historiador objetivo. Otro problema con la escuela neorevisionista es que ignoran completamente el tema social. Su fuerte es la historia política tradicional, y descartan la historia social. Y en mi opinión es una gran debilidad en sus trabajos, porque en los años republicanos lo que tenemos sobre todo, se trata de un tiempo de lucha social. Lógicamente eran tiempos de una lucha política frenética, pero en muchos momentos, creo yo, la dimensión social era clave o era más importante que la política. Y un ejemplo es la protesta de octubre del 34, la protesta contra la llegada de los ministros de la seda en el gobierno republicano. Para los neorevisionistas y para los revisionistas antes, lo de octubre del 34 fue un golpe socialista, un golpe para tomar el poder. Pues si ignoramos el aspecto político y nos enfocamos en lo social, en Asturias, donde la protesta tuvo más impacto, se puede ver que lo que pasó en Asturias realmente fue una reflexión de temas sociales como las duras condiciones del trabajo, una cultura obrera, minera, que priorizaba la unión obrera. Y esto es solo un ejemplo, pero yo creo que por ignorar la historia social, los neorevisionistas no entienden bien el conjunto republicano, tienen otro problema, igual que ese problema. Hay otra escuela historiográfica que también distorsiona la historia de la República. Me refiero a la escuela Frente Populista, que presenta a la República como la edad de oro del liberalismo español en el siglo XX, o como dijo un republicano catalán, el paraíso perdido. Se han forjado mitos distintos en torno al carácter democrático de la República. Y no quiero decir que no era una democracia, pero sobre todo hay muchos mitos en torno del bienio reformista, los primeros 2 años de la República, cuando republicanos y socialistas formaban el gobierno. En gran parte, estos mitos se originan con los historiadores liberales y socialdemócratas que han dominado el discurso histórico en las universidades españolas desde la muerte de Franco, y que en muchos casos esos historiadores analizan la República a través del prisma del largo invierno de la represión franquista. Y así, la ortodoxia historiográfica presenta la República como un sistema benigno y sus políticos como personajes bien intencionados, atacados por anarquistas sangrientos por un lado y por una derecha autoritaria por el otro. Y
hay que recordar que este panorama tiene mucho que ver con el contexto de la transición de los años 70, cuando una nueva generación de historiadores surgió junto con el miedo a ETA y a los golpistas militares. Y en medio tenemos la Santa Alianza Democrática. Y muchos de estos historiadores transpolizaron el contexto de los años 70 y su visión de una democracia sitiada a sus estudios de los años 30. Y claro, concedieron a los anarquistas el papel de ETA, o sea, del malo de la película. Así que tenemos una nueva distorsión histórica. Porque si analizamos los años republicanos, podemos ver un claro déficit democrático, como escriben los neorevisionistas, aunque mi argumento es para ellos incomible, completamente incomible. Yo argumento que el objetivo del primer gobierno republicano, o sea, el mismo gobierno del bienio reformista, era de crear una república de orden. Y como veremos, las nuevas autoridades republicanas, al igual que las monárquicas, emplearon la represión por encima de la reforma para frenar la protesta y, en fin, para consolidar el nuevo régimen. No quiero decir ni insinuar que los monárquicos y los republicanos fuesen el mismo animal político, pero existen muchas continuidades importantes entre las prácticas y las mentalidades de los políticos monárquicos y las de los republicanos. Y esto no es de sorprender cuando recordamos que hubo importantes transfugas de las filas monárquicas al republicanismo, como por ejemplo ese señor disfrazado de militar es Alcalá Zamora, que Alcalá Zamora formó parte del gobierno bajo la monarquía y después bajo la república. Y hay otros ejemplos. Miguel Maura también fue ministro monárquico y después ministro republicano. Por otro lado, después de hacer su revolución, los republicanos no tardaron nada en intentar parar el tren del cambio. Por eso hay una transformación casi inmediata de la política del cambio en un proyecto de gestión reformista de la crisis. Y, por cierto, uso la palabra revolución entre comillas, porque el 14 de abril fue más bien una transición controlada desde arriba, que llegó con el consentimiento de los militares más importantes, del jefe de la Guardia Civil, general Sanjurjo, que fue, 14 meses después, Sanjurjo se convirtió en golpista antirepublicano, pero es otra historia. Un problema grave para los republicanos fue que el tren del cambio llevaba ya mucha velocidad. Y debido a las luchas políticas y sociales contra la dictadura
y la monarquía en los meses anteriores, así como gracias a las nuevas libertades, las autoridades republicanas se toparon con una CNT, con un movimiento anarquista resurgente. A finales del 31, después de 8 meses de república, la CNT tenía casi 1 millón de afiliados. Así que desde el poder, los republicanos y sus amigos socialistas se sintieron obligados a frenar el anarcosindicalismo de masas. Lógicamente, no hay gobernante que quiere ver tantos anarquistas sueltos por las fábricas, por el campo y por las calles. Y el primer gobierno republicano eligió la reforma para controlar el ritmo de cambio, lo que no era más, en mi opinión, no era más que un nuevo proyecto para controlar la sociedad civil desde arriba. Y voy a explorar esto comentando algunas de las reformas más importantes del primer bienio reformista, entre comillas, de la República. Muchas veces las reformas republicanas eran un arma de doble filo. Con eso quiero decir que superficialmente tenían un aspecto progresista, pero el contenido dejaba ver otros objetivos. Podemos tomar como ejemplo la reforma del sistema educativo. En un sentido, la reforma educativa refleja la lucha por la cultura y bravo. Soy profesor, entre otras cosas, y la cultura suena muchísimo mejor que el muera la inteligencia de algunos franquistas. Pero la reforma educativa fue también un intento de fabricar ciudadanos nuevos, un proyecto de crear la nación republicana, como ya había pasado con la República Francesa. En fin, según como lo veo yo, fue un intento de crear nuevos vínculos entre el pueblo y el Estado, o sea, una forma de control social. Y este proyecto, la reforma educativa, fue muy importante, lógicamente, para cambiar la percepción popular del Estado, para terminar con la crisis hegemónica del Estado y crear un Estado popular. No quiero decir que los políticos republicanos volvieron a casa cada noche diciendo mañana vamos a solucionar la crisis hegemónica del Estado. Yo creo que eran sinceros con su proyecto educativo, con la reforma. Pero tiene más de una interpretación. Otro ejemplo de la reforma como arma de doble filo es la reforma más famosa de esos años, la ley de reforma agraria. Para muchos, esta reforma, la ley de reforma agraria, esa reforma indica el compromiso de los republicanos y de los socialistas con la justicia social. Pero esta ley iba mucho más allá. Primero, formaba parte de un proyecto anticrisis para fomentar la actividad capitalista. De forma más amplia,
la reforma agraria era una pieza clave en la construcción de un capitalismo de consumo. Se trataba de una medida para estimular el consumo agrario, porque antes con los latifundios, los braceros, los jornaleros no tenían nada. Estamos hablando de un capitalismo de subsistencia basado en los latifundios. Los latifundistas tenían todo. Con el proyecto de reforma agraria de la República, se puede verlo como un modelo nuevo de capitalismo agrario que por extensión fomentaría el capitalismo urbano. Y en el ámbito político, la finalidad de la reforma agraria era crear campesinos felices, un sector social que podría servir como apoyo para el nuevo Estado republicano. Estoy intentando beber agua sin electro. A ver. Vayamos ahora a las leyes más abiertamente represoras. Tenemos primero las leyes laborales de Lago Caballero, el socialista ministro de Trabajo, secretario de la UGT. Y a primera vista, las leyes de Lago daban protección legal a los sindicatos, algo que no existía con la monarquía. Pero las leyes de Lago Caballero eran muy sectarias. En efecto, las reformas de Lago criminalizaron las prácticas de acción directa y colocaron a la CNT fuera de la ley. En fin, se trataba de un nuevo intento de desarmar el anarcosindicalismo desde el poder. Luego tenemos las leyes preventivas, como la Ley de Defensa de la República de octubre del 31. Y Manuel Azaña, cuando era presidente del gobierno, Manuel Azaña apuntó que la Ley de Defensa de la República era una ley fundamental para consolidar el régimen nuevo. La clave de esta ley era su aspecto preventivo. No estaba diseñada para reprimir una amenaza real, sino, para citar a Azaña, para evitar que el peligro nazca. Así que estamos hablando de una ley preventivo y vemos el perfil del Estado preventivo en el mismo mitificado bienio reformista. En la práctica, la ley de defensa era muy arbitraria y reflejaba la obsesión del primer gobierno republicano por la subversión, o sea, la protesta. Era una ley muy elástica, servía para cerrar sindicatos antirepublicanos, entre comillas, o sea, los de la CNT. Algunos de los neorevisionistas, nuestro amigo, no voy a... el cañón se fue otra vez. ¿Por qué no quitáis que salga toda la pantalla? Se está parando por eso. Nuestro amigo en la esquina, Álvaro Estadio. ¿Qué hago? Es que no lo sé cómo se quita la pantalla. Es que no es mi ordenador y no sé cómo quitarlo.
Sigue, perdona. No, no, no. Con un descanso, a lo mejor me llegue el aire acondicionado aquí. Está enchufado. No está enchufado. La suspensión, es que no es que se suspenda, es que no es suspensión, es que la pantalla se apaga. A ver, así. Ahí, ¿verdad? Pero eso afecta el cañón. Si no, si le quieres dar tú te dejo. Es un grupo tan fotogénico que volvemos a esa foto. Pues el historiador Álvarez Taddeo, que vemos en la esquina, según él, en su libro El precio de la exclusión, un título muy llamativo, El precio de la exclusión, el precio fue la guerra civil, efectivamente, la exclusión de la derecha por la izquierda. Según Álvarez Taddeo, la ley de defensa iba exclusivamente contra la derecha. No fue así, pero si te tapas los ojos y con mucha imaginación, pues es posible verlo así. Bueno, lo que yo he investigado en el ámbito sindical, por ejemplo, la ley de defensa reforzó las leyes laborales de Lago Caballero, la ley de defensa prohibía las huelgas salvajes, permitía tratar como ataques contra la República actividades como la formación de piquetes o cualquier encontronazo con la policía. De repente se convierte en un ataque político contra el régimen, contra la República. Y esa ley, la ley de defensa, es una buena muestra de la mentalidad legalista de muchos de los abogados republicanos, porque dentro de los partidos republicanos de la época hay muchos abogados y profesores, sobre todo, bueno, la clase media urbana. Lo que hace la ley de defensa del bienio reformista, lo que hace esta ley es legalizar algunas de las medidas que los republicanos habían criticado durante la monarquía. Estamos hablando de medidas inconstitucionales como la detención gubernativa, pero con la ley de defensa de la República, esas mismas medidas llegaron a ser legales. Después, pero todavía en pleno bienio reformista, la ley de defensa de la República fue suplantada por la ley de orden público, redactada por Anguera de Sojo, un jurista republicano muy interesante, porque en el segundo bienio de la República se pasó a la derecha autoritaria y con la guerra civil se pasó a la banda franquista. Y la nueva ley de orden público de Anguera de Sojo era más draconiana aún. Por ejemplo, legalizó las redadas policiales, también dejaba la posibilidad de imponer la ley marcial. Y esas dos leyes, la de defensa y la de orden público, fueron utilizadas ampliamente para contener las protestas de la CNT, como por ejemplo la famosa huelga de inquilinos del 31,
Y en el 32 el gobierno republicano utilizó la ley de defensa para decapitar el movimiento libertario cuando deportaron a 100 militantes anarquistas a África. Eso en el enero del 32. Y por último, bueno, la última ley preventiva que voy a comentar era la ley de vagos y maleantes del año 33, aprobada también durante el bienio reformista. Y esta ley la he reservado para el final porque refleja claramente la calidad y la clase de los políticos republicanos y socialistas. Primero está claro que cuando hablaban de vagos no pensaban en los empresarios ni en los políticos. La nueva ley se justificaba como una medida contra parásitos antisociales, entre comillas, gente peligrosa, o sea, chulos, camellos, pequeños delincuentes, grandes delincuentes no, pero pequeños delincuentes sí. Y bueno, como veremos, las verdaderas víctimas de la ley de vagos eran bien distintas. También es llamativo que Franco, después de la guerra civil, mantuvo la ley de vagos y, bueno, modificó esta ley para las nuevas fantasmas del régimen, los homosexuales sobre todo, pero la ley de la República también iba contra los homosexuales. Y de nuevo vemos la sombra del Estado preventivo. El objetivo claro, especificado de la ley de vagos no era los actos criminales ya de por sí castigados bajo el Código Penal, sino la represión de aquellos individuos peligrosos, la gente que mostraban un estado de peligrosidad, y esa gente sería confinado en nuevos campos de concentración, y esto es lo que vemos aquí. Bueno, este es el campo de Alcalá de Henares, y pone aquí en la prensa que hay 300 reclusos, todos vagos y maleantes. Es curioso, hay más fotos del campo de Alcalá, y eran campos de trabajo, y los vagos están trabajando y hay mucha gente uniformada que no hacen nada, pero no lo entiendo bien, pero debe ser, no sé, la fotografía de la época. Es interesante destacar que el arquitecto de esta ley preventiva era un socialista, un jurista muy famoso, Jiménez de Azúa, reconocido jurista, eminente jurista, y asimismo arquitecto de la Constitución republicana del 31.
Así que con la ley de vagos es un buen ejemplo del dicho lo que se da con una mano se quita con la otra, porque la ley de vagos denegaba de forma selectiva los derechos constitucionales prometidos en la Magna Carta Democrática del 31. Y también es muy llamativo que había un consenso republicano y socialista muy amplio a favor de esta ley. Los republicanos más radicales de la época votaron por la ley de vagos. La Esquerra Republicana de Cataluña, que se puede considerar como la ala izquierda del republicanismo popular de los años 30, consideró la ley de vagos una de las más exitosas que había salido de las Cortes republicanas. Y bueno, nos muestra claramente la voluntad del gobierno de reprimir a los sin trabajo, los sin papeles y de crear un clima de terror judicial entre los parados en una época de crisis económica. Según el gobierno, era un mecanismo para separar a los parados respetables de los pobres peligrosos, pero en la práctica la ley de vagos era un peligro para todos los humildes. Cualquier obrero que no tuviese trabajo fijo podía ser detenido por tener aspecto sospechoso. Hay episodios macabres, por ejemplo, se aplicó la ley en varias ocasiones contra obreros que recorrían talleres buscando trabajo. En esa época, sin internet, hay que salir a la calle para buscar trabajo y la policía, pues, en otras ocasiones detuvieron alguna vez obreros en su día libre por ser vagos. Además, la ley de vagos se aplicaba mucho contra lo que podemos llamar los rebeldes sociales. Por ejemplo, los exiliados, refugiados, antifascistas italianos y alemanes que se encontraban aquí en España de manera clandestina. También a los activistas cenetistas, los militantes que organizaban a los parados, los militantes que recopilaban las cuotas sindicales. Bueno, ahora quiero sacar algunas conclusiones. Yo creo que es interesante destacar la clara diferencia que existe entre el discurso y la práctica de los republicanos en la oposición, cuando hay un discurso más progresista, incluso radical, y el republicanismo en el poder que persigue el sueño de las clases medias de un mundo ordenado. Y esa obsesión con el orden fue evidente desde el mismo 14 de abril, el primer día de la República. Luis Companys, un republicano de izquierdas, futuro presidente de la Generalitat, habló Companys el mismo 14 de abril de la necesidad de disciplina dentro de lo que llamó la República del Orden. Y
ese orden iba completamente ligado a la represión, y esa represión iba dirigida principalmente contra el movimiento libertario, pero también contra el movimiento comunista. Pero hay menos comunistas en los años, antes de la guerra. En el proyecto republicano, el orden y la reforma eran conceptos inseparables. Sin estabilidad, los políticos no podrían consolidar la democracia ni llevar a cabo las reformas. Y hay una cita de un republicano muy sugerente y dice: si la república era el desorden, la república tiene que ser el orden. Y de esta forma los republicanos podrían marcar el ritmo del cambio desde arriba. Y por el mismo motivo el Estado republicano no podía permitirse ser un régimen débil, y por eso reprimía con tanta fuerza a aquellos que intentaban acelerar el ritmo del cambio desde arriba. El sueño de una república reformista se convirtió en una utopía por varios motivos. No voy a contar todos: el odio de las élites, el señor que ha dado su buen nombre a la calle fuera, el duque de Alba, fue uno de ellos. Pero fue una utopía que chocó sobre todo con la dura realidad económica y los conflictos ocasionados por la exclusión social y la crisis económica de los años 30. Y los republicanos apostaron por la igualdad política y ignoraron el tema económico o la cuestión de la igualdad económica. Dejaron intacta la estructura económica de la monarquía y además continuaron imponiendo la misma política económica liberal de la monarquía. Por ejemplo, en el bienio reformista, el primer ministro de Hacienda es el socialista Prieto, Indalecio Prieto. Y Prieto fue todo un presidente para los socialistas de los años 80, los socialistas del champán, los beautiful, y eso en los años 30. Pero yo creo que Prieto era más honesto. Estoy convencido que no tenía nada en Panamá, pero no lo sé. No lo sé a ciencia cierta. Para terminar, estas leyes, la ley de defensa, la de orden público, la ley de vagos y maleantes, supusieron un avance importante en el repertorio normal del control estatal y marcaron un paso significativo en el camino hacia un estado de orden público autoritario. Así, un ejemplo tenemos: los republicanos mantuvieron la Guardia Civil, pese a que estaban perfectamente informados del odio popular contra un cuerpo con muy mala fama. Y los mismos sindicatos socialistas criticaron al primer gobierno republicano por no disolver la Guardia Civil. Y luego, en pleno bienio reformista, crearon nuevos cuerpos policiales como la Guardia de Asalto,
no sé, parece aquí que la policía ha invadido el terreno de juego. Es un partido de fútbol entre el Betis y Madrid en el año 35. Pero es una buena foto porque a cambio de la Guardia Civil, un cuerpo formado un siglo antes para reprimir el bandolerismo rural, los asaltos eran diseñados para reprimir la protesta urbana. Así que utilizaron la porra en vez de un Mauser. No se puede controlar los daños colaterales con un Mauser. Con una porra es un caso diferente. Y es también es un cuerpo militarizado, llevan escopetas en la foto, también es un cuerpo policial muy militarizado. El primer jefe del guardia de asalto fue un militar. Y los asaltos eran las tropas de choque de la República. Es una foto muy buena porque encapsula mucho de lo que he estado diciendo, porque es una foto, es el 17 de febrero del 36, el día después de la victoria electoral del Frente Popular, y los obreros salieron a la calle para festejarlo, pero también para acelerar el proceso. No eran dispuestos, después de 5 años de república, no se sintieron dispuestos a esperar un cambio desde arriba, así que intentaron esforzar el ritmo del cambio, y claro, salen los guardias de asalto con otros motivos. En fin, todo era un intento desde el poder de elevar los costes de la protesta al incrementar las leyes represivas y militarizar el orden público. Y por eso mantengo que la represión y el orden siempre fueron por delante de la reforma, a pesar de lo que cuentan los que mantienen vivos los mitos de la República. Muchas gracias. Bueno, pues ahora voy a pasar el micrófono para que podáis hacer preguntas y luego abrimos un debate, ¿vale? Tenemos de tiempo hasta las 9, que tienen que cerrar la librería. Es el único límite. Levantáis la mano si queréis preguntar algo a Cris. Gracias. Yo tenía entendido que cuando el gobierno de la República se dio cuenta que la Guardia Civil lo resolvía todo a tiros, con casas viejas y con esas cosas, creó la Guardia de Asalto, pero no los armó. Solamente los dio porras para que zumbaran, pero no escopetas ni armas de fuego, creo. Uh-huh. No, desde el principio utilizaron armas de fuego, y yo creo que Casas Viejas, los protagonistas eran guardias de asalto. Fue la Guardia Civil. Guardias de asalto. Civil, ¿no? No, asalto. ¿Sí? Sí. Me lo repaso. Pero no, tenían desde el principio en el libro en las memorias de Miguel Maura hay unos comentarios de Maura cuando habla de un cuerpo casi perfecto que eran los guardias de asalto. No quiero interpretarlo más allá, pero utilizaron pistolas,
fusiles y también ametralladoras. Yo creo que es lo que tuvieron. Muñoz Grandes era el general, creo que fue, no sé si fue general en el 31, pero Muñoz Grandes fue su asesor militar y después fue un general franquista, si recuerdo bien. Pero sí, gracias por la charla. Respecto a lo que ha dicho ella, hay una crónica de Ramón Sender, Regreso a la aldea del crimen, donde el propio Azaña, con la Guardia Civil, el coronel Rojas, dice exactamente, en la matanza del 33 o el 34 en Cádiz, ni heridos ni prisioneros, disparen a la barriga. Esa es la orden que hace Azaña con la Guardia Civil. Y esa matanza es atroz. Es una pregunta. No, es un añadido a lo que dice, a lo que estaba diciendo ella. No lo tengo claro que dijo eso Azaña, pero hay mucha gente que lo... Entre Azaña y el coronel Rojas. Si lo dijo Azaña, lo dijo el coronel Rojas. El hecho es que ni heridos... ni prisioneros, o sea, que tiréis a matar. Sí, no, eso lo he leído, sí. Y Sender en ese momento era periodista y escribía esa crónica. Entonces, bueno, no sé. No, se puede, lo de Casas Viejas se puede interpretarlo como, bueno, igual como mi conclusión, que fue un proyecto de elevar los costes de la protesta social. Con un tiro a la barriga no vas a protestar demasiado. Sí, bueno, ¿qué? Sí. Primero, enhorabuena a los compañeros de la Autónoma que lo están pechando últimamente este mes con lo de Esquilache y con eso también. Y también enhorabuena a Chris Ilan por la charla. Te voy a hacer un argumento muy de historiador y te voy a decir que estoy de acuerdo con tu charla y te voy a poner dos peros para también entrar un poco en debate. El primero de ellos sería preguntarnos si el primer mito con la República, y añado la República en paz, es decir, 31-36, está en concebir la República como algo monolítico, ¿no? Hablar de republicanos. Estoy pensando estoy de acuerdo con lo que has dicho de orden público, pero no hay que olvidar que los ministerios relacionados con el orden público, es decir, justicia y gobernación, siempre estuvieron en manos de republicanos conservadores, liberales conservadores, salvo el primer momento del provisional con Fernando de los Ríos en justicia, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. ¿Por qué seguimos pensando en los republicanos frente a los monárquicos y por qué no en una correlación de fuerzas que orientasen un poco la República en un sentido o en otro? Y el segundo es por qué seguimos concibiendo la democracia como una categoría histórica y no como un proceso histórico. Es decir, la democracia republicana fue en un sentido que puede haber sido también un sentido muy diferente dependiendo de esa correlación de fuerzas del año 31-33, ¿no? Pero nada más, muchas gracias. Gracias. A ver si he captado bien las preguntas. Bueno, yo no niego que hay un gran abanico de republicanos. Me he dedicado hoy más bien para hablar del primer bienio, del bienio reformista. Un gran problema que tuvieron los republicanos cuando llegaron al poder fue encontrar gente leal y cualificada para ser, por ejemplo, si llegas al poder, hay ¿cuántas provincias españolas? 50, no sé. Hay que buscar un gobernador civil para cada provincia.
fue un tema muy complicado, por eso llega gente como, ya he hablado de Anguera de Sojo, un derechista, un futuro franquista disfrazado de republicano en el año 31, y si pongo mi gorro republicano un momento, la actuación de Anguera de Sojo en el 31 fue nefasto para la República, porque se empeña en tener un conflicto muy duro con la CNT, y todavía hay muchos sectores dentro de la CNT afines o favorables o esperando a ver lo que significa la República. Y con Anguera de Sojo, como gobernador civil de Barcelona, la conflictividad laboral, social, sube increíblemente, brutalmente, y un sector después del anarquismo se radicaliza. Entonces, siempre hay un gran abanico de opinión dentro del campo republicano. Hay muchas divisiones políticas, hay muchos grupos republicanos que realmente en el sentido moderno no eran partidos políticos, eran más bien como tertulias, un intelectual con varios amigotes se constituyeron un partido republicano. El único partido republicano de masas, digamos, fue la Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, por eso el Partido Socialista con las masas socialistas era tan importante para los republicanos, sobre todo, antes de la ruptura, de la fractura de la coalición republicana socialista. Yo creo que he contestado mal a la pregunta. ¿Quieres preguntarme algo más? No, sobre todo porque tengo la sensación de que muchas veces comparamos la etapa del Frente Popular de febrero a julio con el bienio llamado negro, el bienio conservador, ¿no? Uh-huh. Y creo que sería mucho más interesante comparar la etapa del Frente Popular con el primer bienio, porque es el momento en el que todos sacan una especie de conclusión, ¿no? Y es el momento en el que esa democracia republicana está en un momento en el que se puede reorientar hacia una forma más popular, ¿no? Más allá del debate sobre la amnistía de los presos, sigue estando el debate de la reforma agraria, sigue estando el debate de la educación, que tú también has traído aquí, ¿no? Y se quiere no hacer solo más rápido, sino también que pueda ser beneficioso para más capas de población, ¿no? Uh-huh. O sea, que creo que metemos en el mismo saco, si quieres, entre comillas, a republicanos, cuando sí es verdad que el PSOE era republicano, ¿no? Tampoco voy a salvar aquí al PSOE de los años 30, que tiene sus propias contradicciones, ¿no?, heredadas. Pero sí, yo creo que tengo esa sensación, ¿no?, de que la República en Paz la planteamos como un bloque monolítico, uh-huh. Y creo que en los años 30 en España, pues había también una correlación de fuerzas para querer orientar la República en un sentido más social, popular o más liberal, porque al fin y al cabo lo que has planteado es el liberalismo, ¿no? Es la proyección política del liberalismo, ¿no? Sí. Con sus contradicciones y con sus uh-huh. enfrentamientos con sectores populares, ¿no? Nada sí. más, una reflexión también en voz alta. Supongo que hay que tener en cuenta que en la última fase de la República no hay socialistas en el gobierno. Así que y luego estamos hablando de 5 meses, unas semanas, y un gobierno. Yo tengo la sensación que el último gobierno de la República antes del golpe militar fue un gobierno bastante débil, porque no tenía
bueno, la base del gobierno fue muy minoritario, con los socialistas fuera del gabinete. Y la suerte de la República, el futuro desde el día después de las elecciones, realmente la suerte de la República ya estaba decidida, ¿no? Con los golpistas. Está documentado que el 8 de marzo del 36 los golpistas ya se reunieron en Madrid para preparar el golpe que al final llevaron a cabo en julio. Antes del 36 hubo una intentona de golpe de Estado por General Sanjurjo en el 32. Y ahí jugó un papel la República. Si no hubiera sido tan benevolente con Sanjurjo en el 32, cuando dio el golpe, la intentona de golpe de Estado, seguro que Franco en el 36 no se hubiera movido. Pero ahí fueron muy benevolentes. Sí, y la prueba sí. la tenemos, que era un gobierno, pues era una república burguesa, no nos engañemos, y defendía al capital. Lo que pasa que había un sector muy amplio en la población que estaba por otras troteros, no estaba por eso, por lo que planteaban, y eso es lo que se sublevaba, lo que podía. Se contaba también con que en el año 31 y en el 36 el 70 y tantos % de la población era analfabeta. Eso jugó un papel ahí, para mi punto de vista, jugó un papel la República a la hora de manejar un poco a la gente, pero la situación que había en el terreno agrario, que jugó los anarquistas un papel muy importante en el terreno agrario al hacer comunas y al hacer propiedad de tierra, sobre todo en Andalucía, jugó un papel muy importante. Pero vamos, para mí es que fueron, incluso aquí, el 18 de julio del 36, aquí en Madrid, yo soy de Madrid, mi familia era toda de Madrid, aquí en Madrid tardaron un día en dar las armas al pueblo. Y el pueblo tuvo que ir al asalto del cuartel de la Montaña con las armas que tenía en su casa, con palos, con hachas y con lo que tenían, porque incluso el gobierno tardó muchísimo en reaccionar ante el golpe de Estado. Y luego, claro, hemos pagado muchas personas las consecuencias aquellas. Bueno, antes del golpe de Estado también, porque está documentado que muchos periodistas, muchos periódicos de izquierdas intentaron dar el toque de alerta al gobierno republicano y se prohibieron los periódicos. Hay periódicos que salen sin titulares, con páginas blancas, mutilados por la censura republicana, y además tildaron a los que hablaban de un ejército golpista, tildaron a ellos como enemigos de la República. Y el golpe de Sanjurjo del 32 no tiene nada que ver con el golpe del... fue un intento de derrocar el Estado republicano, pero fue muy localizado en Sevilla y en Madrid. No creo que hubo más focos de los pero golpistas. Si hubieran actuado de otra manera con Sanjurjo, sí. Seguramente que se lo hubieran pensado. Nunca sabremos. No lo sabremos, pero para mí... una parte, la izquierda más cañera, digamos, quería convertir a Sanjurjo en un ejemplo al ejecutable, pero los republicanos eran de otra madera. Claro,
No querían ofender. No querían ofender. Y fíjate, cuando ganó la CEDA luego las elecciones en el 33, las que hicieron en el 34 con los mineros en Asturias. Bueno, Yo quería hacer un comentario, pero más para el público y un poco malicioso además, no como historiador, sino a nivel político. Uno de los temas que estudia Cris, que tiene un artículo en la revista Ayer, que podéis descargar además, es el tema de la venta ambulante. Tanto la represión de la venta ambulante como cómo se organizaron los vendedores en un sindicato de vendedores ambulantes. Entonces, siendo malicioso, pues en relación con cómo la República siguió reprimiendo estas formas de comercio irregular, igual que reprimió también a los vagos y maleantes, ¿no? Como se venía haciendo desde el siglo XIV o XVIII sin cambiar en su núcleo social. Ahí me recuerda mucho al conflicto que ha habido últimamente en Barcelona, ¿no? Con la polémica con respecto al Ayuntamiento de Ada Colau, que ha mantenido con los manteros una política represiva que pues muchos sectores y movimientos sociales han criticado como continuista con respecto a la de CiU, ¿no? En este caso ha sido la CUP quien ha criticado a Ada Colau por perseguir a los manteros, pero a lo mejor si la CUP gobernase el Ayuntamiento de Barcelona, pues las críticas hubiese venido del otro lado. A lo que voy un poco en relación con lo que decía Cris, es como proyectos que suenan muy bonitos en la oposición, que son más políticos que sociales y que tienen un discurso que no va a la raíz del problema y a la dinámica social y económica y que no busca modificar la estructura económica, luego cuando llegan a gobernar, pues si no transformas radicalmente la estructura económica tienes que mantener lo que existe y no puedes hacerlo pues sin policía o sin mantener cierto control, entre comillas, en las calles reprimiendo a los vendedores ambulantes, ¿no? Entonces, bueno, este conflicto cuando llegas al gobierno no lo puedes posponer, lo tienes que abordar. De todo modo, lo que decía él sí que creo que tiene mucha razón en que a veces somos muy ventajistas, ¿no? Entre comillas, los anarquistas al decir, no, bueno, es que los republicanos, pues al final identificamos el republicanismo con los republicanos en el poder. Es como si alguien nos dice, no, es que vosotros tuvisteis un ministro de justicia anarquista y ya por tanto, no, pero es que mira, Peirás criticaba mucho, sí, también había republicanos que criticaron a los ministros y la política de orden pública, ¿no? O sea, que tampoco se puede identificar el republicanismo con el gobierno republicano y sus políticas en un momento determinado, eso es evidente, ¿no? Bueno, en primer lugar, enhorabuena y porque me ha gustado muchísimo y bueno, quería hacer algunos comentarios diciendo por delante que estoy de acuerdo con prácticamente toda la exposición. Por un lado, al hilo de esto, creo que a veces es interesante también recalcar que la criminalización de la pobreza, en este elemento que has dicho ahora mismo en la actualidad, o en su momento para criticar la ley de vagos y maleantes, a veces caemos en pensar que solamente era un elemento de las élites y no pensamos a veces históricamente en el momento en que la concepción que había en torno al trabajo, que no era exclusivo de las clases digamos altas, o sea, la criminalización de la pereza o ser vago y demás era un elemento fundamental también de los movimientos obreros y los anarquistas los primeros también. O sea, indicar al vago, yo creo que eso, hombre, hay un elemento, la cultura del trabajo dentro del obrerismo es fundamental también para entender, y no es igual, porque no es el mismo el sujeto que está diciendo ese es un vago, desde luego que sí. No por ello estoy justificando la ley de vagos y maleantes, pero quiero decir que la cultura del trabajo era algo compartido y muy transversal a todas las clases sociales en aquel momento. Igual que ahora mismo también se podría analizar la cultura en torno al trabajo y la pereza. Lo del campo de concentración, esa imagen que hemos visto también, que hay que decir, yo quiero polemizar, la quiero relativizar, no por defenderlo. Igual que los propios franquistas en la dictadura usaron sitios que llamaban campos de concentración, que en el fondo no lo eran, porque campo de concentración de no sé dónde, había 5 personas. Eso es un depósito de prisioneros, es una cárcel, no es un eufemismo, creo que es importante. Eso era más una propaganda en prensa para decir, estamos haciendo nuestro trabajo, que no pensemos que la República tenía en paz, no tenía campos de concentración repartidos por toda España, sino que eso era un elemento propagandístico de la prensa de un sitio que hay 300 personas. Podemos luego criticar que esas 300 personas estén allí y discutir en torno a la cautividad, etcétera. Y bueno, me callo ya, pero solo un par de apuntes más.
Yo sí que creo que hay que leer a Fernando del Rey, ¿no? O sea, yo sí que animaría a leerlo, de verdad. O sea, no, yo creo que son unos autores que para una generación de historiadores o digamos que avances que se han logrado ya no solo en la historiografía, sino también en el conocimiento social y popular actual en torno a aquellos años, y algunos consensos que se habían conseguido tras muchos estudios también de muchos historiadores y mucha gente que ha estudiado el periodo de los años 30 y la dictadura franquista. Yo creo que estas personas están poniendo por primera vez un poco... O sea, sin contar los revisionismos de los Moa y compañía, creo que son unas personas que están poniendo un poco en un brete a muchos autores a la hora de tener que revisar otra vez los años 30 y la República. Yo sí que animo vamos, a leerlos, porque a mí me está también sirviendo para cuestionar algunas de las certezas que habíamos ido logrando en estos tiempos. Y ya para acabar y seguir polemizando, creo que, o sea... decir que ha habido una generación de historiadores que han querido ver en la Segunda República como la edad de oro del liberalismo y argumentamos que no lo fue, creo que nos estamos haciendo trampa nosotros mismos, porque lo que estamos criticando a ese periodo de la Segunda República, ese 1931-32, pues es el liberalismo. O sea, no, a lo mejor es que sí que lo fue, y estamos, claro, porque si pasamos el peine, decimos, los autores de los años 70 estaban pasando el peine de la época que estaban viviendo al 31 para ver una república asediada, etcétera. Claro, si le pasamos el tamiz de solamente un peine de transformación social, de revolución social o incluso anarquista, repito, estoy de acuerdo con los argumentos, pero también veo mucho de... Es la memoria anarquista desde el 39 hasta hoy, podemos decir. Hay muchos elementos de la memoria anarcosindicalista de crítica a la Segunda República. No digo que no estáis aportando elementos nuevos, desde luego que no, entiéndeme. Pero quiero decir, si argumentamos que le pasamos el peine y decimos es la época dorada del liberalismo, no lo fue, etcétera, no es un proyecto de transformación porque en el fondo continuaba con resortes de la monarquía, claro que sí, desde luego que sí. Pero que yo también quiero que no nos hagamos trampa nosotros mismos a la hora de pasarle simplemente, entre comillas, entendedme, simplemente nuestro peine de revolución social, lo que estaba en marcha, lo que se podía gestar, cuando bien también, por ejemplo, has dicho que el grupo Nosotros y demás pues no tenían el apoyo que a lo mejor a posteriori le hubiese gustado, aparte del anarcosindicalismo, etcétera, etcétera. Con ánimo de problematizar y cuestionarnos cosas. Muchísimas gracias, porque me ha gustado muchísimo todos los apuntes que has realizado. Gracias. No, has sacado unos temas muy interesantes. Por ejemplo, eso de la cultura del trabajo. Los anarcosindicalistas, por ejemplo, los anarcosindicalistas más moderados, exhibían esa misma cultura, la obsesión, la cultura del buen obrero. Entonces encajan con lo que dices de la crítica contra los vagos, los perezosos. Pero la cultura anarquista más radical muchas veces los anarquistas en los años 30, bueno, lo vemos en la transición con muchas de las movilizaciones anarquistas, pero en los años 30 intentaron captar las luchas de todos los desposeídos. Por ejemplo, en los campos, si podemos... Bueno, yo creo que en la ley de vagos hablaron de campos de internamiento y concentración. Y los anarquistas en esos mismos campos organizaron levantamientos, insurrecciones de los presos, que es como un presidente para las luchas en las cárceles durante la transición. No he podido encontrar las estadísticas de estos campos. No sé cuántas
cuántas personas estaban internados en la República. Lo que sí sé es que en el Bienio Negro muchos obreros socialistas llegaron a los campos de concentración creados por el jurista socialista Jiménez de Azúa, que es otra ironía de la historia. Sobre del rey de Reguillo, y bueno, hay, igual que los republicanos, hay un gran abanico. Yo diría que del rey Reguillo es más historiador conservador, es de otra talla que por ejemplo Stanley Payne, que Stanley Payne se ha radicalizado mucho en los últimos años, es el único historiador profesional que ha defendido abiertamente a Pío Moa. Pero yo creo que no sé, son como yo creo que del rey Reguillo nunca ha pasado por la Fundación Falles como lo ha hecho otros de sus colaboradores, pero a mí no, sinceramente su estilo de escribir la historia no me interesa por ser una historia política tan seca. Por ejemplo, para ellos, para del rey Reguillo, los afiliados de los movimientos, de los sindicatos, son como robots, que hay los líderes que dicen una cosa, saltan, y los afiliados preguntan, bueno, así salto, hasta qué punto salto. Y no va así. Las organizaciones de izquierdas, los partidos ni los sindicatos funcionaron así en la República. Muchas veces las luchas de los afiliados, las luchas de los sindicatos no se desarrollaron fuera del control de los líderes de las organizaciones. Y si lees la versión del rey Reguillo, todo va de arriba a abajo. Es una versión muy jerárquica de la vida social y de la historia. Y en mi opinión la historia no era así. En lo que he estudiado, yo creo que muchas veces hay luchas callejeras y los militantes se enteraron que hay luchas, por ejemplo, la huelga de inquilinos del año 31. Eso no está documentado, que ninguna organización llamaron a la gente a dejar de pagar el alquiler. Y gente con una historia política pura y dura, eres incapaz en términos metodológicos, eres incapaz de entender y captar algo más sutil, digamos. No todo viene de los de arriba. Bueno, es llamativo, supongo, que los historiadores sociales en general tienen otro bagaje político que los historiadores políticos. No creo que he podido contestar todas las observaciones muy interesantes que has sacado, pero gracias. Bueno, en primer lugar, obligado, pues gracias por la charla. Yo te quería hacer una pregunta sencilla y luego hacer una especie de por qué te pregunto eso, aunque parezca que no tenga mucho el tema. Mi pregunta es básicamente,
digamos, ¿a qué se debe, en tu opinión, digamos, el alejamiento en un plano académico muchas veces de las experiencias anarcosindicalistas o en general libertaria? Me explico. Habéis mencionado y a lo largo de la charla varias veces como, digamos, antítesis de un buen historiador a José María Rey Reguillo, y concretamente yo lo he tenido de profesor este año. Y yo estudio ciencias políticas y me llama la atención porque además, curiosamente, en los años que llevo de carrera, los únicos, digamos, historiadores, aunque yo no tenga nada que ver, digamos, ideológicamente con ellos, y esté totalmente, bueno, como estamos grabando tampoco puedo meterme mucho concretamente con él, pero quiero decir, me llama la atención porque concretamente los profesores y profesoras que he tenido, digamos, si no neoliberales, por lo menos conservadores, son los únicos que curiosamente han tocado como tema de estudio el anarquismo. Mientras que, por ejemplo, profesores, digamos, de ideología más, digamos, marxista o socialdemócrata, lo obvian o lo tratan simplemente, digamos, como una especie de fantasía que se intentó pero que no tiene ningún futuro. Simplemente eso. Gracias. Interesante. Pero supongo que todo es de arriba abajo. El anarquismo, nunca, no hay un comité central de ningún movimiento anarquista en ningún país. Bueno, casi llegaron a organizar uno en la guerra civil, Federico Monsen y su grupo, pero yo creo que para entender el anarquismo hay que utilizar muchos, un enfoque interdisciplinar, ¿sí? La cultura, el tema social, lo político también es importante, pero también la antropología, hay que crear una metodología, no llegar con el mismo enfoque para entender cada movimiento, porque para estudiar, seguro que estudiando el partido bolchevique en el año 17 hay muchas luchas espontáneas en Rusia, y entonces no se puede captar toda la realidad, entre comillas, con un enfoque que va tan arriba abajo. Pero yo creo que Del Rey Reguillo es nunca he estado en sus clases, no me ha invitado, pero yo creo que es en algunos casos se muestra como un liberal, en otros más conservador, y luego me llama la atención que en algunos de sus libros editados tiene colaboradores que, mejor que no opino. Tiene colaboradores muy particulares. Sí, en caso es bastante personaje, pero yo lo que me refiero es que estamos haciendo mal, o a lo mejor ni siquiera es del ámbito académico, sino del propio movimiento libertario, cuando, digamos, por no decir, los únicos profesores y las únicas profesoras que lo reivindican como ámbito de estudio, como algo de que es interesante, son de una ideología totalmente contraria y, en mi opinión, o por lo menos en la hipótesis de la que parto, lo hacen simplemente, digamos, para hacer una crítica, digamos, al marxismo o simplemente a la experiencia soviética, y lo utilizan como un enfoque, pero tampoco es que los utilicen ni siquiera digamos, que lo aborden, digamos, como un objeto de estudio con una mentalidad amplia hacia el respecto. Pues no puedo comentar demasiado porque no estoy tan informado de lo que enseñan en los departamentos de historia en Madrid. Sé que en Barcelona el anarquismo es, por motivos obvios, tiene otro perfil, digamos, dentro de la universidad. Bueno, hay más académicos que históricamente han trabajado sobre el anarquismo en Barcelona, digo, dentro de las universidades barcelonesas. Yo iba a responder una cosa. Yo creo que en parte tiene que ver eso, aunque en Barcelona no es así, muchos historiadores marxistas o liberales han estudiado el anarquismo, pero en general hay dos grandes
percepciones y formas de afrontar el anarquismo, ¿no? Que una es la criminalización, terroristas sanguinarios, y otra es la infantilización. Eran muy buenos y muy utópicos, pero era irreal. Entonces, normalmente, el mundo progresista, republicano y socialista, tiende a tener la lógica de la infantilización como la prioritaria. Entonces, trata el anarquismo pues con una condescendencia de, bueno, fíjate qué majos, pero esto era irrelevante. Muchos conservadores, al considerarlo un peligro realmente social, le otorgan cierta relevancia, aunque sea de una perspectiva criminalizadora, pero por lo menos era un problema que funcionaba. Entonces, a veces te lees a Pío Moa o tal y ves más del papel del anarquismo en su capacidad de poner en jaque a la República o en su importancia, que en lecturas que te ven de la República como una especie de homogeneidad, era que los anarquistas eran meramente unos... Yo creo que tiene que ver con eso, con la infantilización del anarquismo, que al final hace pues que los medios más demócratas socialistas pues no se tomen en serio como tema de estudio. No sé. Quería hacer un comentario al respecto que no tiene nada que ver, pero sí que va unido porque de todo lo que has hablado pues lo estoy relacionando mucho con todo lo que está pasando ahora, especialmente la represión. Y no hace ni una semana, yendo por la calle, no sé si sabéis que los policías en la puerta de las comisarías llevan un metrallón enorme. Esto es una cosa nueva. Entonces, yo iba por la calle Leganitos, delante mío iban un chico y una chica cogidos de la mano, y yo estaba mirando también lo que miraba el chico de delante, el pistolón del policía, y el chico de delante también se suelta de la mano de la chica y se pone a mirar el pistolón. Y como hay dos policías, el bueno y el malo, había uno en Leganitos encargado de decirle al chico que se había quedado mirando lo mismo que yo: tiene un coche detrás, a ver si va con cuidado. O sea, además están muy bien aleccionados. Y el que llevaba la pistola, según me dijo, porque luego nos quedamos hablando los tres, porque es que era de película de miedo, las gafas que llevaba, porque claro, o sea, era de una montura más gruesa que la de él o la mía, es una cámara de vídeo. De manera que el policía que está en la calle Leganitos con el cacho pistolón lleva unas gafas de una montura negra gruesa, que es un vídeo, está así clavado en la puerta, y cuando hay alguien que nos quedamos mirando así con cara de bobos, el otro policía dice, distrae la atención para que mires al coche o para que la cosa quede la más de normal. Entonces solamente era para alertar de una cosa que va a suceder cada vez más. Suena muy Robocop. Suena muy Robocop con las gafas. En Barcelona, antes de los Juegos Olímpicos, yo recuerdo ver la policía con un armamento impresionante, tanquetas de, no sé si eran, yo creo que eran tanquetas se dice, ¿no? De la Guardia Civil. Sí, estoy convencido que eran de la Guardia Civil en la montaña de Montjuic, al lado del Estadio Olímpico. Así que menos mal que Madrid no se va a convertir en ciudad olímpica, porque imagínate. No, ahora la gran excusa para crear un estado preventivo es el miedo del terrorismo. Y bueno, en los años 30 también hay muchos actos de violencia que no tenían nada que ver con violencia política o terrorismo. En los periódicos ponen titulares como las agresiones del día, y es un gran titular, unos grandes titulares, y después hay muchos detalles de intervenciones policiales, y muchos de ellas no tienen nada que ver con el terrorismo, pero da la sensación de un desorden total y crea miedo. Es el objetivo, ¿no? Crea miedo. Bueno, y luego también el comentario que has hecho de los historiadores que no tienen en cuenta para nada el
no lo ignoran. Ellos saben perfectamente lo que está ocurriendo, pero no pueden hablar del tema social, porque entonces no pueden defender sus posturas y entonces no hacen una inclusión global de todos los hechos. Bueno, no, sí, a lo mejor tienes razón. No he entrado demasiado en sus cabezas, pero a lo mejor... Hablo de todo, pero no lo mencionan, porque es el lema de los medios de comunicación. Lo que no se menciona no existe, pero ellos lo saben. Bueno, hay varias posibilidades, ¿no? No sé si va a entrar ahora mi abogado para frenarme, pero hay la posibilidad de que es gente poco honesta. No he dicho esto, he dicho que es una posibilidad, pero es un enfoque. Tienen su enfoque, a lo mejor lo que les importa más son los ataques contra la derecha, pero yo no tengo nada en contra de gente que quiere sentarse al lado de, bueno, digo, voy a reformular eso. Yo creo que un historiador tiene todo el derecho del mundo de sentarse al lado de don José María, pero para afirmar repetidamente que tienes un monopolio de la objetividad y criticar y abusar los trabajos históricos de otra gente por no tener objetividad, me parece algo un poco tremendo. Claro, que no sé que se sentasen todos. Si se sentasen todos se podría comprender, pero si se sienta uno no tiene demasiado sentido. Bueno, él no es el único que pasa por la FAES. Bueno, vamos a hacer el último comentario, ¿vale? Para irnos ya y que puedan recoger los compañeros traficantes. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la charla. Como todo el resto de la gente, me ha parecido muy interesante. Yo no soy una persona especialista en historia, ni mucho menos. Yo conozco la historia que conoce todo el mundo. Y estaba reflexionando sobre que no sé nada sobre cómo se relacionó el Poder Ejecutivo de la República con el Poder Judicial, que al fin y al cabo era quien le tocaba aplicar. En el sentido, que lo que acabas de comentar, les costaba encontrar 51 gobernadores civiles y supongo que todo el cuerpo judicial, todos los jueces serían heredados del sistema anterior y un poco qué relaciones hubo, cómo aplicaron las leyes o qué tipo de relación hubo. Más bien eso es una pregunta para Del Rey Reguillo. Entonces, la pregunta va de cómo se formularon y cómo se implementaron las leyes. ¿Cómo los jueces, cómo los jueces, que presupongo un cuerpo absolutamente conservador, arcaizante, ante nuevas legislaciones, sí. No entro ahora a hablar de criticable, pero la ley de reforma agraria seguramente no sería muy de su agrado. O sea, ¿cómo si entorpecieron mucho, si aplicaron las leyes o si hay algún tipo de pues con la República claramente la República es heredero de jueces de la época monárquica, pero luego hay nuevos jueces. No he estudiado, francamente, la implementación de la ley. Lo que he estudiado es más bien cómo los jueces respondieron con los presos anarquistas. Y hay casos de que la prensa republicana critica mucho a algunos jueces que soltaron a anarquistas por falta de pruebas, y los republicanos de izquierdas en sus periódicos siempre iban criticando una parte del poder judicial
por estar comprometido de alguna manera con los ultras, los insurreccionalistas, para provocar trifulcas callejeras, disturbios callejeros, para desacreditar a la República. Pero francamente es un tema que no he investigado, pero es un tema muy interesante. ¿Tú sabes de algún estudio? Ajá. Ajá. Uh-huh. No. Uh-huh. No hubo. Uh-huh. No hubo conflicto. También pensando en cómo sacan la ley de vagos y maleantes, que has comentado que esa propia ley entra en contradicción, has comentado con la Carta Magna que había en aquel momento del 31, uh-huh. Y cómo, bajo mi punto de vista, las actuales leyes Mordaza quitan una parte al Poder Judicial para dárselo al administrativo para poder tener más capacidad represora. Uh-huh. Entonces, bueno, he estado yo dándole vueltas a estas cosas y me ha surgido la curiosidad, pero vamos, no tengo ni ningún indicio, ningún dato, ni nada de nada. Y te digo, yo presupongo, hombre, me estoy imaginando un juez de los años 30. Hoy en día es un juez, son muchas sagas familiares, gente, excepto, bueno, aunque hay sectores más, se supone más progresistas. Me supongo que en aquella época el cuerpo judicial y fiscal y todo eso pues debía ser bastante Pues no, sí. No te puedo contestar. El conflicto más permanente que he visto tiene que ver con miembros de los grupos de acción anarquistas, y cuando los jueces soltaron, y supongo que los jueces, estamos hablando de una época cuando la policía, sobre todo en Barcelona, se pasaba mucho, pasaba toda legalidad, y muchos jueces, no sé si era por un sentimiento monárquico residuo o si era por fidelidad a la ley, pero soltaron, y eso provocó un conflicto bastante grave entre el poder político y el poder judicial, pero es el único que te puedo comentar. Bueno, pues tenemos que cerrar ya. Muchas gracias a todas por venir, a Cris y a Traficantes por dejarnos organizarla aquí. Y hasta la próxima.